Dicen que el tiempo no se detiene, pero hay historias que parecen atravesarlo sin pedir permiso. En 1989, una mujer apareció en el aeropuerto JFK de Nueva York afirmando venir del año 2345, con un pasaporte de un país inexistente y un recibo impreso con tecnología desconocida. Los agentes de aduana pensaron que se trataba de una broma elaborada, hasta que notaron que el papel no reflejaba la luz como ninguno que hubieran visto antes. La tinta parecía moverse, como si las letras respiraran lentamente. Lo más inquietante era la fecha en 2. El 1 de junio del año 2345, exactamente a las 4:23 de la madrugada. Aquello fue el inicio del misterio conocido hoy como el recibo del futuro. Nadie pudo identificar a la mujer ni su procedencia, y su idioma parecía una mezcla de latín, finés y algo que sonaba a interferencia eléctrica. Cuando los traductores intentaron comunicarse con ella, solo repetía una frase que helaba la sangre: el recibo no es mío, es del tiempo. El documento mostraba el nombre de un comercio inexistente llamado Multiverso Express, con un logo que, al mirarlo demasiado, daba la sensación de moverse entre dimensiones. En el reverso, un código QR que nadie logró escanear porque los dispositivos simplemente se apagaban. Las cámaras de seguridad del aeropuerto grabaron parte de su llegada, pero la cinta se distorsionó justo cuando la mujer mostró el recibo. Fue como si la realidad misma no quisiera que aquel objeto quedara registrado. Las autoridades llevaron a la mujer a una sala de interrogatorios, intentando entender quién era y de dónde venía. Su pasaporte tenía sellos con nombres imposibles de pronunciar, como República Solar de Torenza y Colonia Atlántida Udus. Los documentos estaban impresos en un material que no era papel ni plástico, sino una especie de fibra luminosa que se desintegraba al tacto. Un químico del laboratorio afirmó que el material reaccionaba al oxígeno del presente, como si estuviera diseñado para otra época. Cuando intentaron fotografiar el pasaporte, las imágenes salieron completamente en negro, excepto por una palabra flotante fuera de rango temporal. Todo parecía una mala broma, pero nadie se reía. El recibo fue enviado a un laboratorio privado para analizar su composición. Lo primero que descubrieron fue que no contenía tinta ni pigmentos conocidos, sino microestructuras que emitían luz por sí mismas. Cada número y letra se recomponía si alguien intentaba borrarlo. En la parte superior, una marca de agua mostraba una fecha variable que cambiaba según la persona que lo observaba. Un científico aseguró que, al ponerlo bajo un microscopio, pudo ver lo que parecía un código binario infinito, una secuencia que nunca terminaba. Otro investigador afirmó que el recibo generaba una leve carga electromagnética, suficiente para interferir con relojes digitales. Era como si el objeto proviniera de un futuro donde el tiempo mismo podía imprimirse. Mientras tanto, los medios de comunicación se enteraron del caso y comenzaron a difundir rumores. Algunos aseguraban que la mujer era una viajera del tiempo enviada por una corporación futurista para advertir sobre una catástrofe. Otros decían que era parte de un experimento del gobierno que había salido mal. Las redes de la época ardían con teorías, incluso antes de la era de Internet. En los bares se hablaba de la mujer del recibo como si fuera una profeta perdida entre siglos. Un grupo de ufólogos aseguró que el símbolo del recibo coincidía con los vistos en antiguas piedras mayas. Lo cierto es que nadie podía probar nada, pero todos estaban fascinados cuando los investigadores intentaron fechar el material del recibo. El carbono 14 de ello, un resultado absurdo. La muestra parecía provenir del año 2400. En los escépticos lo atribuyeron a un error técnico, pero el laboratorio repitió el análisis 3 veces con el mismo resultado. Además, el recibo tenía un número de serie que no se correspondía con ningún formato bancario ni sistema contable conocido. La mujer, cada vez más confundida, insistía en que el documento no era una prueba de compra, sino una confirmación de tránsito. Decía que en su tiempo, los humanos ya no pagaban con dinero, sino con recuerdos comprimidos. Cuando le preguntaron por qué había venido, solo dijo vain a devolver algo que no debía existir. En los días siguientes, comenzaron a ocurrir sucesos extraños. Los relojes del aeropuerto se desincronizaban sin motivo. Los dispositivos electrónicos cercanos a la sala de retención
se apagaban espontáneamente. Incluso algunos empleados afirmaron haber visto destellos azules flotando alrededor del recibo, como si emanara energía. Un periodista infiltrado consiguió fotografiarlo, pero cuando reveló el rollo, todas las imágenes mostraban la misma cosa en un agujero negro en el centro del papel. Era como si el objeto absorbiera la información. La historia empezó a sonar tan imposible que el gobierno decidió silenciarla y declarar el caso clasificado. Pero el rumor nunca murió. Décadas después, un investigador independiente llamado Dr. Abel Nordström afirmó haber encontrado una copia del recibo en una base de datos cuántica filtrada de la NASA. Según él, el recibo pertenecía a un experimento denominado Proyecto Torrenza, destinado a manipular líneas de tiempo mediante energía de vacío. Supuestamente, la mujer era una voluntaria de ese programa que había quedado atrapada en una paradoja temporal. Nordström publicó documentos y diagramas, pero desapareció una semana después de hacerlo. Su apartamento fue hallado vacío, con solo una nota pegada en la pared: el recibo ha sido entregado. Las teorías sobre el caso se multiplicaron sin control. Algunos decían que la mujer era una versión futura de sí misma, enviada para borrar un error histórico. Otros afirmaban que provenía de un universo donde el tiempo fluye hacia atrás, y que en su realidad nosotros aún no existimos. En foros secretos se hablaba de un posible vínculo con el acelerador de partículas de Ginebra, donde supuestamente se detectaron fluctuaciones de tiempo justo después del incidente. Los más excéntricos aseguraban que el recibo era una invitación, un pase, para salir de la simulación. Cada teoría era más absurda que la anterior, pero ninguna podía ser descartada por completo. Con el paso de los años, el documento fue olvidado, hasta que reapareció misteriosamente en una subasta digital. Un coleccionista anónimo pagó una fortuna por él y prometió escanearlo para el público. Sin embargo, cuando intentó hacerlo, su ordenador colapsó y todos los archivos de su red desaparecieron. Los expertos que lograron ver el recibo antes del fallo aseguraron que en la esquina inferior se había añadido una nueva inscripción: segundo intento fallido. Nadie sabe cómo apareció esa frase, pero desde entonces, los servidores de la subasta experimentan cortes a las 4:23 de la madrugada, la misma hora del recibo original. Los medios modernos han tratado el caso como un mito urbano, un cuento viral de viajeros del tiempo. Pero hay detalles que siguen sin encajar a la prueba de carbono, los videos distorsionados y los informes perdidos. Cada cierto tiempo, alguien sube una nueva imagen del recibo a las redes, siempre diferente, siempre más extraña. Algunos usuarios aseguran que, al mirar fijamente la fecha, escuchan un leve zumbido eléctrico. Otros afirman que su reloj adelanta un segundo exacto. Todo parece una coincidencia, hasta que ocurre más de una vez. Y ahí es cuando la duda se convierte en obsesión. Tal vez la mujer no viajó en el tiempo, sino que fue el tiempo el que viajó a través de ella. Tal vez el recibo no era una prueba, sino un mensaje. Y si es cierto lo que algunos teóricos dicen, el documento no desapareció, solo cambió de dueño temporal. Hay quienes aseguran haberlo visto en manos de un coleccionista en Bolivia, otros en un museo secreto de Tokio, y algunos juran haberlo recibido por correo sin remitente. Quizás el recibo del futuro sigue su camino, saltando entre líneas temporales, esperando a su siguiente portador. Randy, quién sabe. Tal vez, algún día, seas tú quien lo encuentre en tu bolsillo, sin recordar cómo llegó allí.